peligro, tribulaciones, hambre o persecuciones, nos podrán separar de su amor. Agradecida estoy, porque en esperanza al reino voy, esperando con paciencia aquel que dio la vida, sanando nuestras almas y cargando mi dolor. Voy unida, somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Su luz brilla y sus hijas somos por gracia de Dios. El alto y lo bajo, la muerte o la vida nos podrá separar de su amor. Fuente de vida, refugio y consuelo eres, Señor. Peligro, tribulaciones, hambre o persecuciones, nos podrá separar de su amor. $382, ¿qué me puede dar perdón?
esta ocasión vamos a tener, que es la palabra de nuestro Dios, la cual viene a cargo de nuestro hermano diácono Cristóbal Ramos, nuestro hermano de la Iglesia de Dios en Honduras. A él vamos a recibir, así como están en pie, mis hermanas. Le damos el tiempo a mi hermano Cristóbal para que él, en compañía de ustedes, con él reflexionemos acerca de la palabra de Dios y tomemos consejos de ella, ¿verdad? Así que así, hermanos, recibimos a nuestro hermano Cristóbal Ramos, él con cada uno de nosotros. Amadísimas hermanas, ¿pasa a vosotras? Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el Dios de Israel, hermanas, que me permite la oportunidad de estar frente a ustedes en este evento. Y en lo personal es primera experiencia de estar en este lugar y en un evento de esta magnitud. Y deseamos que pues Dios me mire con misericordia, hermanas, y me conceda la dicha de ser su instrumento para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y que lo que vamos a hacer sea de mucha bendición, de mucha edificación a nuestras vidas espirituales. Pero antes voy a solicitarles, las que puedan, que doblemos las rodillas, y las que no, pues que al menos inclinen su rostro e invoquemos el nombre de Dios para pedirle a Él la dirección en lo que vamos a hacer. Así que vamos a orar en este momento. Grandioso y soberano Padre Celestial, en este momento y en este lugar, a esta hora de tu día santo, una vez más decidimos buscar tu rostro en oración, reconociendo la necesidad de ti. En primer lugar, quiero darte las gracias porque si estamos aquí y gozamos en gran parte de nuestra salud y gozamos de vida y de fortaleza, es porque tú nos has sustentado, porque tú nos has visto con misericordia. No hay palabras como expresarte el agradecimiento por todas tus bondades. También quiero decirte que nos mires con misericordia y puedas perdonar nuestros errores. Muchas veces te desagradamos de una y de otra manera. También en este momento te solicito tu asistencia desde el principio hasta el final. Se me ha asignado la labor de compartir con tus hijas presentes en este lugar tu poderosa palabra. Sabiendo que de mi propia cuenta no puedo hacer absolutamente nada, por eso vengo ante ti humillado de rodillas, implorando tu asistencia desde el principio hasta el final, y que con tu poder me impulses a testificar de ti, de tu palabra con denuedo. Que no haga las cosas para ser visto de los hombres, sino para agradarte a ti y para edificar a tus hijas presentes. Permítenos experimentar tu bendición en el escudriño de tu palabra, y que así podamos edificarnos unos a otros y que tu nombre sea glorificado. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanas, pueden sentarse. Bien, vamos a entrar en materia en el tema que nos compete a esta hora de la mañana. Y se me ha asignado compartir, gracias, con ustedes el tema que es a la vez el lema de esta convención femenil. ¿Cuál es, hermanas? Exactamente, ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana. Si nosotros a la palabra unidas le ponemos lo opuesto, ¿qué sería? En lugar de unión, desunión. Y en vez de vencer, sería lo opuesto, perder. Entonces eso significa que si unidas son más que vencedores, entonces desunidas serían más que perdedoras. Entonces la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Quiero que veamos de inicio Romanos capítulo 12, en el versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo, haciendo uso de la retórica, él compara el cuerpo humano como la iglesia. ¿Por qué? Porque no existe, hermanos, otro ser creado, hablando del aspecto físico humano, que tenga una función tan perfecta como el cuerpo humano cuando está en su pleno gozo de salud. Si ustedes se fijan, hermanas, todos los miembros están unidos
y todos los miembros del cuerpo desempeñan diferentes funciones, ¿sí o no? Pero todos se ayudan, unos a otros. Igual el apóstol dice eso, hermanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero todos somos el mismo cuerpo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermanos. No sé si me colabora. Para definir qué significa estar unidos o la palabra unidad. Si vertimos la palabra unidad en el hebreo, pues se pronuncia más o menos, hermanos, como ya, que significa la acción de estar de acuerdo o en armonía. Y en el griego enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y los mismos propósitos. La pregunta aquí es, ¿como iglesia tenemos los mismos propósitos? O sea, todos queremos vida eterna, ¿sí o no? Todos queremos llegar a la meta final en esta carrera que decidimos emprender. Entonces, cuando nosotros tenemos los mismos propósitos en ese aspecto espiritual, hermanos, hay unidad. Pero cuando hay discrepancias, o sea, diferencias, hermanas, en cuanto a logros espirituales, en cuanto al llegar a la meta final, ahí es donde viene la desunión dentro de la iglesia. Y por eso Pablo, hermanos, compara a la iglesia como el cuerpo humano, que tiene un funcionamiento ideal, adecuado, y unos con otros se ayudan. Igual, esa debería de ser nuestro sentir. Vamos a ver la siguiente, hermano. Quiero estudiar con ustedes también esta mañana los requisitos que debemos cumplir para permanecer unidos. Porque pues, no basta solo definir el concepto de unidad, sino ver qué debo de hacer para mantener la unidad dentro de la iglesia. Porque el tema que estamos estudiando es: unidas somos más que vencedoras. Entonces hay requisitos a cumplir, hermano. El número 1 es ser parte del cuerpo de Cristo. Quise poner esto, hermanos, y quiero que leamos ahí, hermanas, Romanos capítulo 12 en el versículo 5. Romanos 12:5, la primera parte dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Hago referencia a esto, hermanos, en este requisito porque a lo mejor, no sé, desconozco, o sea, cómo se coordinó ese aspecto, pero puede ser que hayan hermanas aquí en esta mañana que aún no son miembros. Levanten la mano si toman a bien. ¿Quiénes son oyentes que aún no se han bautizado? Bien, digo esto, hermanas, no en son de discriminación, sino a manera de consejo. Para yo mantenerme unido a la iglesia, tengo que pasar a formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, desde el momento, hermanos, que yo me bautizo, soy adherido al cuerpo de Cristo. Entonces el primer requisito para estar unidos dentro de la iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No existe otra manera, no existe otra alternativa, sino únicamente a través del bautismo. Soy adherido al cuerpo de Cristo, por ende estoy unido a ese cuerpo. Vamos a ver la siguiente. La otra es aceptar que todos o todas somos importantes. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:22, que lo voy a leer ahí en la diapositiva que les comparto. Dice 1 Corintios 12:22: aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. El otro requisito para estar unidos, hermanos, hermanas, es aceptar que en la iglesia todos somos importantes. Aquí nadie es más importante que otro, indistintamente del ministerio que ejerza dentro de la iglesia. Puede ser que una hermana haga con pasión el aseo en la casa de oración. Otra hermana canta de una manera tan ideal que puede hallar gracia ante Dios. La pregunta es, ¿cuál es más importante, la que canta o la que hace el aseo? Todos somos importantes, y es lo que Pablo está diciendo. Aquellos miembros que parecen ser más débiles, más insignificantes, dice, son los más necesarios. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los ojos.
literalmente hablando, los ojos de nuestro cuerpo son débiles. Sí, los protegemos, hermanas. Los cuidamos, los estimamos. La pregunta es, ¿son importantes? Entonces, de aquí, hermanos, cuando yo veo expresiones dentro de la iglesia, como por ejemplo, pues la hermana que se vaya, pues al cabo no es ni tan importante dentro de la iglesia. Esa es una vil mentira, hermanas. Porque Pablo dijo que en la iglesia todos somos importantes, indistintamente la función que desempeña un miembro en la iglesia. Hay hermanitas que se sienten así como pues sin valor, porque a lo mejor no usan un cargo que está usando otra hermana que es vistoso, una directiva que es, no digo que no es, todos son importantes, pero no entremos en una situación, hermanos, por ejemplo, llegar a un límite depresivo porque no uso o no desempeño el cargo de X hermana que tiene esa habilidad. Lo que nos está enseñando en esta mañana las Sagradas Escrituras es que todos somos importantes. Y eso tienen que aceptarlo, hermanas, para mantener la unidad. Cuando haya una hermana, y no en son de ofender, pero cuando hay una hermana que se cree más importante que las demás y mira como hacia abajo las demás hermanas, eso afecta la unidad, hermanas. Y estamos estudiando el tema unidas. La otra parte, hermanas. Entonces, quiero enseñarles en esta mañana, o sea, los requisitos que se deben de cumplir para llegar a la unidad. Ya estando unidas, somos más que vencedores. Vamos a ver la siguiente. No tiene que existir indiferencia o egoísmo. Pablo lo dijo de esta manera: si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. No tiene que existir, para mantener la unidad, no tiene que existir ese egoísmo, esa indiferencia. Porque hay una situación a veces, no sé aquí, hermanos, pero a veces en nuestro país surge eso, hermanos. Que cuando una hermana o un hermano se le otorga un ministerio en el aspecto administrativo o ministerial, qué sé yo, a veces los demás tienden a sentir envidia. O a veces cuando alguien está ejerciendo un ministerio, tiende a ser egoísta, a no compartir las alegrías con los demás. Entonces Pablo dijo eso, hermanos: cuando un miembro sufre, ¿todos sufren? No, literalmente hablando, hermanas, nos golpeamos un dedo de la mano. ¿Usted cree que la otra mano se alegra? ¿Qué es lo que hace? También se acaricia el dedo golpeado, ese miembro golpeado. Pero cuando no sé aquí cómo le dicen, hermanos, pero se han fijado cuando los jóvenes están de novios y le dice la novia al chavo, le dice: qué lindo tus ojos. Y va que aquel se siente así, va alegre, todo, pues solo le dijo que eran los ojos, pero se infla todo el cuerpo, va. Se siente así, que elogiado. Eso es lo que Pablo está diciendo, que cuando un miembro recibe honores, todos se alegran con él. O sea, si una hermana es estimada porque ha trabajado en la iglesia y viene el gobierno de la iglesia y le otorga reconocimiento, entonces ¿qué tienen que hacer las demás hermanas? No debe de sentir egoísmo, porque el egoísmo lo que lleva como resultado es la desunión. Entonces, cuando no hay egoísmo, cuando no existe la indiferencia, eso da como resultado la unidad dentro de la iglesia. Vamos a ver el otro requisito, hermano. Bien, el otro aspecto que se debe de cumplir para llegar a la unidad es permanecer juntas, en el caso de ustedes, no importando la situación buena o mala. Y traigo a la memoria de ustedes la historia de Ruth. Le leo Ruth 1:16, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Eso le dijo Ruth. ¿A quién se lo dijo, hermanas? ¿Se acuerdan esa historia? A Noemí. Ya vamos a ver quién era Noemí. Porque a donde quiera que fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Estábamos viendo un caso de Ruth y Noemí. Noemí era la suegra de Ruth, si se recuerdan, que en algún momento el esposo de Noemí tuvo que emigrar de la tierra de Israel para la zona de Moab por carencias, por problemas de hambruna, lo voy a decir en esa manera. Y allá los hijos de Noemí se casaron, tenían 2 hijos varones con su esposo. Resulta que muere el esposo de Noemí y mueren los 2 hijos. Entonces dijo Noemí, escuchó que Dios había bendecido nuevamente a Israel y que ya había pan en abundancia, alimentación en abundancia. Dijo, voy a regresar a mi tierra. Pero hay algo, hermanos. Las 2 nueras pues dijeron, vamos contigo. La otra, ¿cómo se llamaban? ¿Sí me recuerdan? Orfa. Entonces van y le dice Noemí en algún momento, miren hijas, regrésense. Pues ya no tengo que darles nada. O sea, ya no tengo más hijos varones. Porque esa ley existía en Israel en la antigüedad, que si una mujer se casaba con un varón y no procreaban, el hermano tenía el deber de tomarla por esposa y engendrarla y así conservar la memoria de su hermano. Entonces, en ese momento hay algo peculiar en Ruth, que le dice, no te dejo por ningún motivo. Donde tú mueras, voy a morir yo. O sea, Noemí ya no tenía hijos, no tenía bienes materiales, estaba en una gran tristeza, pues aquí hay madres, me imagino, o hermanas que han perdido a sus esposos. Y una hermana allá en Ocotepeque me decía eso, mire hijo, me dice, yo he perdido a mi madre y es un impacto moral. Yo he perdido a mis hermanos, yo he perdido otros parientes. Pero el mayor impacto que yo he sufrido en mi vida, me decía, es la pérdida de mi esposo. Es un dolor que lo invade, que lo acongoja, que lo entristece. Y eso estaba viviendo Noemí. Pero Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo. Es más, tu Dios será mi Dios y donde tú murieres, moriré yo. Eso significa que Ruth ya no tenía hijos, Noemí. Pues no tenía bienes materiales para ofrecerle, estaba viuda. Y a pesar de la dificultad de Noemí, Ruth se quedó fielmente unida a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros tratamos de actuar de una manera egoísta, o por qué no decirlo hipócritamente. Ahí disculpen si parece así como grosera esa expresión. Pero cuando la hermana está en buena condición económica, cuando la hermana no sufre ninguna dificultad de salud, parece que estamos unidas a ella. Pero ¿qué pasa con aquella hermana que ha perdido a su esposo? La hemos dejado en el abandono. ¿Qué pasa con aquella hermana que está ingresada en un centro hospitalario? ¿Qué pasa con aquella hermana que está postrada en su cama y la hemos dejado en el olvido? Entonces para llegar a la unidad plena es necesario eso. Estar unidos, en el caso de ustedes, estar unidas o juntas en toda situación, sea buena o sea mala. ¿Por qué digo esto? Porque se dan experiencias, hermanos, que a muchos, ¿cuánto les hemos fallado? Y eso afecta a la unidad de la iglesia. Entonces tenemos que estar unidos en toda situación. Vamos a ver la siguiente. Reconocer que nos necesitamos unos a otros. Ese es el otro aspecto. 1 Corintios 12:21 dijo de la siguiente manera el apóstol guiado por el poder de Dios: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. O sea, ¿qué es lo que está enseñando el apóstol guiado por Dios, hermanos? Que en la iglesia todos nos necesitamos, ¿sí o no? Y a veces Dios nos castiga, hermanos, cuando llevamos un corazón lleno de ego, lleno de arrogancia en expresar, por ejemplo, no, al fin y al cabo yo de la hermana ni necesito. Y a veces Dios nos hace pasar situaciones difíciles o situaciones que realmente necesitamos la ayuda de un hermano, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está enseñando. En la iglesia, para que haya unidad, tenemos que aceptar eso, que nos necesitamos unos a otros. Y por eso Pablo expresa eso, que los ojos no le pueden decir a las manos, no te necesito. O sea, hágase la idea que usted
Al menos se dan casos especiales, ¿va? Pero tenga todos sus miembros. Pero por cualquier situación, un ejemplo, ilustro esto. A usted le atan las manos, literalmente, bien atadas, sin que se le muevan, y le caen basura en los ojos. ¿Qué puede decir los ojos? Pues gritan a la mano que les ayude. Pues no literalmente. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Los ojos no le pueden decir a las manos, pues no te necesitamos. Igual en la iglesia, hermanos, nadie le puede decir a otro miembro, no lo necesito. Porque tenemos que aceptar dentro de la iglesia que no somos autosuficientes, que no somos autodependientes, sino somos seres creados dependientes primeramente de Dios y luego del uno para con el otro. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano. Aquí viene otra parte. Ya brevemente enseñé los requisitos que debemos de cumplir dentro de la iglesia para mantener la unidad. Pero ahora viene el aspecto, o sea, ¿en qué nos beneficia mantener la unidad? O sea, ¿qué beneficios obtenemos como iglesia cuando hay unidad? Primero, se supera cualquier tipo de crisis cuando hay unidad. El tema es, unidas somos más que vencedoras, en el caso de ustedes, hablando de expresión femenina. Cuando hay unidad en la iglesia se supera cualquier tipo de crisis que pueda llegar. Y lo digo así categóricamente porque así es, hermanos. Y ahí puse nuevamente la historia de Ruth y Noemí. Pues cuando Noemí llega a Jerusalén, dice que las mujeres de Jerusalén la reconocen. Y le dicen Noemí, en otras palabras, bienvenida. Y ella le dice, ya no me digan Noemí. ¿Cómo le dijo que le dijeran a ella? Mara, porque iba amargada, ¿no? Iba triste, iba acongojada. Y Dios va poniendo los medios. Va poniendo los medios. Llega un momento que vos, ¿recuerdan? Un pariente de Noemí redime a Ruth. Y de ser sierva la convierte en señora. De ser una mujer sin hijos, procrea un hijo con ella, de tal manera que el rey David era, si mal no recuerdo, bisnieto de Ruth. Y si ustedes revisan la genealogía, Ruth está dentro de la genealogía, valga la redundancia, del Mesías, de nuestro Señor. Y dice la escritura que cuando ya pues nace el hijo de Ruth, se encarga de crecerlo Noemí. Fue como su propia abuela. Y dice que glorificaban el nombre de Dios porque no había quedado desamparada. Porque Ruth no la dejó en el olvido cuando ya vos, que era un hombre adinerado, la redime, la restaura de ser despreciable a una mujer de respeto, de ser sierva a una mujer que se convirtió en señora. Y no dejó en el olvido a Noemí. No, hombre, aquellas que andaban allá, nosotros le decimos rapiñar, ¿va? Allá cuando dice que estaban en el tiempo de la siega recogiendo el fruto de la tierra en Israel, ¿va? Y los que iban segando, entonces lo que se les iba cayendo, Ruth lo iba recogiendo. Nosotros allá es cuando la corta del café, a veces hay quienes se encargan de ir detrás recogiendo los granitos. Ese trabajo hacía Ruth. Pero estaba apoyando a Noemí. Yo les pregunto, ¿superaron crisis económicas? ¿Superaron crisis sociales? Pues era una viuda desamparada, sin esposo, sin hijos, y luego es una mujer de estima y de respeto. Entonces, si ven cómo Dios bendice cuando hay unidad, si ven cómo se superan las situaciones cuando hay unidad. Pero si la hermana y está sufriendo situaciones difíciles y la otra por el otro lado, dejando en el olvido a aquella hermana, no hay unidad. Por ende, hermanos, no se pueden superar. Cualquier situación en la iglesia se puede superar del índole que sea, si hay unidad. De lo contrario es difícil. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermanos, para ver el siguiente beneficio. Se vence la congoja, frustración o tristeza. Ahí sí quiero que leamos Ruth capítulo 4 versículo 15. Dice de la siguiente manera: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, o sea, Ruth amaba a Noemí, lo ha dado a luz
y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Eso le decían las mujeres a Noemí. Llegan donde Noemí y ven el niño que Noemí estaba contemplando, lo tomó en su regazo al niño de Ruth y le dice: este será restaurador de tu alma. De tal manera, hermanos, que él engendró a Isaí. Isaí era el padre de David. De ahí sale la familia real de Israel. Y por eso le dice: será restaurador de tu alma. Entonces vemos, hermanos, que sí, unidos se puede superar la tristeza. Se puede superar la congoja. Yo les digo una experiencia y lo contaba en la iglesia allá, en la local. Cuando hay unidad, hermanos. Recuerdo cuando perdí a mi padre y estaba triste en el cuarto. Quedé de 16 años por ahí, si mal no recuerdo. Era un jovencito. Lo perdí, murió. Y llegaron 2 amigos y no me dijeron nada, no me fueron a preguntar, pues de qué murió y cómo murió, nada. Solo llegaron y me dijeron: ¿querés salir? Vamos a tomar un café. Y yo les dije: bueno, ok, está bien. Y allá me llevaron, después fuimos a unas zonas de recreación y anduvimos. Disipé la tristeza. Y ahí es lo que yo les estoy compartiendo. Cuando hay unidad, se puede superar congoja, tristeza, pero a veces hay expresiones tan insensatas, hermanos y hermanas, que se dice: no, bueno está que le pase, es que lo merecía. ¿Es correcto eso? ¿Quién se puede justificar a sí mismo? Nadie. Entonces, cuando vemos este caso, hermanos, Ruth y Noemí superaron todo eso, hermano. Esos son los beneficios de la unidad. Por eso el tema es unidas más que vencedoras, porque pueden vencer cualquier tipo de esos obstáculos, pero si hay unidad, de lo contrario será difícil. Muchas hermanas, no sé aquí, pero han caído en etapas depresivas porque han perdido a su esposo, han perdido a sus hijos, y muchas hermanas y hermanos les hemos fallado. Las hemos dejado en el abandono, no nos hemos mantenido unidos en ese proceso de tristeza o congoja, como les pongo el ejemplo de Ruth y Noemí. Entonces sí se supera, hermanos, pero cuando hay unidad. Quizás muchas hermanas de las que están aquí pueden estar entristecidas por la pérdida de su esposo, de su hijo, o qué sé yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejarlas en el olvido, hermanos. Vamos a ver la siguiente. Cuando se mantiene la unidad, Dios derrama de sus bendiciones. Ruth 4:14 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, o sea, bendito sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y ciertamente esas expresiones de esas mujeres que se refirieron a Noemí se cumplieron fielmente. Entonces vemos, hermanos, hermanas, que cuando hay unidad, Dios derrama bendiciones. Ahora, lo opuesto: cuando hay desunión, ¿creen que Dios derrama bendiciones? ¿Creen que se respira un ambiente de bendición cuando hay desunión? ¿Qué dice el Salmo 133, si mal no recuerdo? Juntos en armonía. ¿Qué más? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la fórmula, y yo analizaba bíblicamente, bueno, pero cuando estamos reunidos, ¿y cómo hacer para que Dios derrame de sus bendiciones? ¿Cuál es la fórmula? Esa es la pregunta. La fórmula para que Dios derrame de sus bendiciones es mantener la unidad en espíritu y en verdad. Porque puede ser, hermanas, que estemos aquí físicamente en este recinto, en este local, unidas, pero puede ser, no digo que así sea, pero puede ser que haya desunión, sí o no, que la hermana esté contra la hermana,
Que la hermana esté odiando a la hermana porque ha recibido honores o privilegios en la iglesia. Entonces, cuando hay unión, cuando hay un mismo sentir, como lo estudiábamos, la definición de la expresión unión, cuando hay un mismo propósito, cuando hay mismos objetivos dentro de la iglesia, entonces hay unión. O sea, todos queremos llegar a la meta final y por eso Dios derrama bendiciones. Y en este caso, hermanas, estoy poniendo el de Ruth y Noemí, retomando esa historia. O sea, cuando ve que Ruth se mantiene fiel, unida a su suegra, Dios decide bendecirlas. Háganse la idea, yo les pregunto, en las Sagradas Escrituras, cuando revisamos la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, ahí sale Ruth dentro de esa genealogía. Ahí la menciona el escrito divino. Ahora yo les pregunto, ¿quién era la otra nuera de Noemí? Se vuelve a mencionar después del libro de Ruth. Quedó en el olvido. ¿Pero por qué? Porque decidió dejar a su suegra en medio de la tristeza, en medio de la frustración. Decide dejarla. Y por eso se pierde la bendición del Dios de Israel. Porque Ruth fue la promesa que le hizo a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es más, donde tú murieres, moriré yo. Ahora, la otra pregunta aquí, la relación de las hermanas con sus nueras. Silencio total. Sí, hermanos, porque hay una cultura, no sé aquí, pero en Honduras hay una cultura que las suegras con las nueras como que tienen sus choques. Y eso no puede decirle la nuera a la suegra: donde tú murieres, moriré yo. Porque así es, hermanas, en el ámbito social. Espero que dentro de la iglesia no se dé eso. Entonces queremos bendición de, miren, queremos que Dios nos mire, que desde el trono de su gracia alce su rostro sobre nosotros y nos mire con misericordia en este evento. Practiquemos la unidad, pero de corazón, con sinceridad, no en espacio físico, sino espiritual, hermano. Y Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No, hombre, si Ruth después llegó a tener una posición económica, hermanos, una mujer estimada por su esposo, porque Dios vio en ellas ese detalle de la unidad. Es más, si ustedes se fijan, pues no se fueron en vehículo, no se fueron en un burro de Moab a Jerusalén, se van caminando. Caminaron más de 100 kilómetros en línea recta, es un cálculo aproximado. Más de 100 kilómetros, juntas, partes desérticas. No, y que le diga a la suegra de Ocotepeque a Copán, no sé, aquí son más de 100 kilómetros. Tan loca, ¿cómo me voy a ir caminando junto con ella? Entonces, Dios derrama bendición porque se mantuvieron unidas. Vamos a ver la siguiente. Como iglesia nos mantenemos más fortalecidos. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que sepa el aspecto de medicina, pero estaba investigando, hermanas, cómo se nutren los miembros del cuerpo, literalmente hablando. A través, o sea, yo ingiero los alimentos a mi organismo, luego eso pues es un proceso de digestión, que lo digiere, perdón, y los miembros absorben los nutrientes de los alimentos. Pero ¿cómo se transmite a los ojos? ¿Cómo se transmite a los dedos? ¿Cómo se transmite a la planta del pie? Porque se tiene que estar nutriendo todos los miembros del cuerpo a través de ligamentos y, como dice ahí, hermanos, y coyunturas. Está comprobado científicamente. Los que saben de medicina me imagino que conocen un poco ese aspecto, no tal vez en su totalidad, pero la mayoría. ¿Cómo se nutren los miembros? De esa manera. Entonces yo les pregunto, si yo me corto una mano y la pongo separada, ¿esa mano se alimenta? Muere. Si yo me fracturo un brazo por cualquier situación y se me daño tendones y coyunturas, ¿se puede alimentar adecuadamente ese miembro? No. Entonces está comprobado, y el apóstol entendió por revelación de Dios este misterio, que el cuerpo se nutre y se alimenta de esa manera. Y por eso Pablo dice: de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose, o sea, las coyunturas y ligamentos, aparte de eso, también une un miembro con otro. Eso significa
que para que en nosotros haya ese crecimiento espiritual tiene que haber unidad, ¿sí o no? Un ejemplo, fíjense que decía un hermano, no sé aquí, pero allá decía un hermano, pues estaba así como desanimado, un poco resentidito, y él decía, mire hermano, me decía, yo ya no voy a ir a los cultos a la casa de oración. Le decía yo, ¿y por qué? Pues que ahí no me miran bien y que no hay amor y estoy así como desanimado. Yo lo que voy a hacer, hermano, me decía, es que en la casa me voy a quedar descansando en sábado, me decía, voy a leer la Biblia. Pero al final yo pude detectar en el hermano que se debilitó en el sentido espiritual. Porque Pablo dijo que los miembros deben de estar unidos, porque de esa manera se nutren. Unos con otros nos alimentamos, ¿sí o no? O sea, yo en esta mañana, por la gracia y misericordia de Dios, vine a servirles el pan para que se alimenten. Llegará un momento que lo hará otro hermano en el cual me va a alimentar. Entonces por eso Pablo dice nutriéndose y uniéndose. Entonces cuando ese beneficio lo obtenemos cuando hay unidad, el cuerpo de Cristo se mantiene fortalecido, hermanos, y nutrido. Cuando no hay unidad, no hay fortalecimiento dentro de la iglesia. El tema es, unidas somos más. Entonces, si no hay unión, no hay alimento. ¿Sí se entiende? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ir concluyendo. Dice la conclusión, la unidad es un elemento que nunca debe faltar en la iglesia. Aunque hay requisitos que ya los estudiamos que se deben cumplir, pero es necesaria para tener éxito en nuestras vidas espirituales. De lo contrario, lo único que nos espera es fracaso. Si hay desunión en la iglesia, resultado es fracaso. Jesús lo dijo en Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolada, y una casa dividida contra sí misma. Háganse la idea, por ejemplo, nosotros somos 12 hijos. Tenemos el equipo, ¿va? 12 hijos, nos reunimos y cada uno de nosotros tiene 4 o 5 hijos. O sea, significa que mi mamá, ¿cuántos nietos tiene? Como 50. Entonces nos reunimos, háganse la idea de esa cantidad de personas. Somos una casa, somos una familia. Y que 2 están en contra de otros 2, otros 4 en contra de los otros. La pregunta es, ¿nos podemos permanecer como familia de esa manera? No, hombre, es un desastre. Es más, la gente se entera y dice, esa familia solo peleando, dice. Pero cuando la gente se entera que somos, cuando nos reunimos y que compartimos y que convivimos y contamos historias, porque sí lo practicamos en la familia, llevamos como 2 años con eso. Y empezamos a recordar, ¿te recordás cuando tenía 5 años? Y empezamos a hacer memoria de todo lo que nos pasó, lo que hicimos. Entonces la gente se entera. Igual en la iglesia, hermanos. Y dice, ¿qué iglesia tan unida? El mal de una es el de la otra. Y Jesús dijo, a Jesús le dijeron, él tuvo que decir eso, hermanas, ¿por qué? Viene y hace un milagro. Y aquellos dijeron, este hace eso en el nombre de ¿quién? Dijeron, Belcebú, príncipe de los demonios. Y tuvo que expresarles eso. O sea, en ese sentido, hermanos, lo aplico dentro de la iglesia. Donde nos lleva es la unidad dentro de la iglesia. Podemos obtener muchos logros dentro de la iglesia, pero si hay unidad. Y el lema es más que vencedoras. Entonces, yo de introducción les dije, si aplicamos lo contrario a esas expresiones de unidad, de vencedora, entonces podríamos decir lo opuesto, desunidas somos más que. Entonces de ustedes depende, de mí depende. Si queremos triunfar en nuestra vida espiritual, si queremos vencer muchas dificultades que pasamos dentro de la iglesia, muchas tristezas, si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, es necesario mantener la unidad
y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Si se aman. Entonces la unidad es fundamental, hermanos, y nos hace obtener muchos beneficios. La fórmula para que Dios derrame su bendición es la unidad. Y por eso el salmista lo entendió también. Y estudiábamos el caso de Ruth y Noemí, se mantuvieron unidas. Si ellos hubieran decidido separarse, entonces Ruth hubiera dicho, pues me quedo aquí en Moab y te vas para tu tierra. Dios no hubiera bendecido, no los hubiese bendecido de una manera tan impresionante que hasta el día de hoy estoy testificando de ellas. Hermanas, hemos llegado a la parte final de esta meditación de la palabra de Dios. Espero me sepan comprender si en alguna expresión incomodé, no es mi intención, sino alimentarles espiritualmente, que se sientan fortalecidas, pero también que se sientan gozosas en el Señor. Hermanas, Dios les bendiga a través de su palabra. Pasa a vosotras, hermanas.